Estamos muy agradecidos por esta oportunidad y continuamos en esta semana con este privilegio, ya que hemos comenzado a cursar este viaje en la epístola de Efesios. Y si lo permite, esta mañana vamos a tener la oportunidad de poder entrar y ver de cerca lo que serían los versículos 7 al 10. Así que le invito a que si tiene la oportunidad y se le hace posible, póngase de pie con una copia de la palabra del Señor en sus manos. Ábrala, Efesios capítulo 1. Vamos a estar esta semana considerando versículos del 7 al 10. Cuando lo tenga puede decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hermanos, esto es la palabra del Señor. Esta mañana, si lo permite, vamos a estar entonces entrando en estos versos del 7 al 10 y como acostumbramos, usted sabe que me gusta darle como quien dice el punto central de lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y en esta mañana el llamado de estos versos que estamos viendo en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10 es: acepta la redención a través de la sangre de Cristo, vive en comunidad como reflejo del plan de Dios y responde con alabanza por las riquezas de su gracia y la obra de redención. Eso es lo que vamos a estar, si Dios lo permite, viendo en estos próximos minutos. Y nuestro bosqueo sería tres encabezados sencillos. Número 1, vamos a ver la redención es solo por la sangre de Cristo. Número 2, las riquezas de la gracia de Dios. Y número 3, el encabezado final es el plan de unidad de Dios. Así que eso es lo que vamos a estar viendo y esperamos, ¿verdad?, que este tiempo sea uno que nos pueda ayudar a mejor entender cuál es el deseo de Dios cuando inspiró esto en las manos del apóstol Pablo. Ahora, partimos de este punto y para, como quien dice, darle una claridad, tal vez una perspectiva de 50,000 pies de altura, el punto principal de Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10, es de resaltar la abundancia de la gracia de Dios y su plan divino de unidad a través de la obra de Cristo. Y aquí está un resumen, quisiera compartir de lo que estos versículos nos están diciendo. Vemos que el punto principal que les di tiene en sí dos partes. Número 1, vemos de que se habla de la redención a través de Cristo. Subraya que los creyentes tienen redención mediante la sangre de Cristo, y esto es importante porque significa que es a través de la muerte sacrificial de Jesús que los creyentes son libertados de la culpa y la pena de sus pecados. Y esto destaca, como quien dice, el tema central de la salvación a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Vemos también el plan de Dios para la unidad. Esto lo vemos y lo vamos a estar viendo en los versículos del 8 al 10 y revela el plan divino de Dios. ¿Y cuál es ese plan? Que es unir todas las cosas en el cielo y en la tierra bajo Cristo. Este plan incluye entonces la reconciliación y restauración de toda la creación, enfatizando que la obra redentora de Dios se extiende no solo a individuos, sino que también a todo el universo. Esa sería la primera parte. Ahora, si vamos a ver las implicaciones de esos dos puntos que hemos visto, vemos entonces que hay un llamado para aceptar la redención. Aceptar la redención y el perdón ofrecidos a través de la sangre de Cristo, y la implicación es reconocer la necesidad de la salvación. Eso es clave. Reconocer la necesidad. Y esto obviamente nos lleva a entender que debemos de confiar en Jesús como el único medio de perdón y reconciliación con Dios. Otro aspecto que vamos a ver es vivir en unidad. Reconocer que la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo y trabajar hacia ella. Se llama a los creyentes, a nosotros, a vivir de manera que refleje el plan de Dios para la unidad, no solo dentro de la iglesia, sino también en el contexto más amplio de la creación. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que lo que Cristo va a alcanzar no es meramente que nos va a regenerar, nos ha regenerado y a las personas que Él va a traer. El Padre trae al Hijo, pero esto es una unión donde todo comienza con Dios, sale de Dios, pero entonces todo regresa a Dios. Y hay una unidad, una reconciliación en la creación de
que Dios ha hecho, no solamente de una perspectiva espiritual, cuando nos da la habilidad de poder ver el Evangelio, ver nuestro pecado, amar al Señor Jesucristo, pero hay una meta máxima, diríamos, donde el Señor quiere reconciliar todas las cosas y unirlas a causa de la obra de Cristo. Un tercer aspecto que nos llama a lo que vamos a estudiar es alabar y adorar. Entendemos obviamente que se anima a los creyentes a adorar a Dios por su increíble obra de redención y reconciliación. Esa es la razón por la cual nosotros adoramos a Dios. Hay muchas otras que Dios pudiera tal vez facilitar. Muchas peticiones que nosotros tenemos que Dios ha contestado y va a seguir contestando, pero esa no es la motivación por la cual nosotros venimos. Nosotros no venimos porque Dios contesta las oraciones como si fuera Santa Claus. Nosotros adoramos a Dios porque entendemos lo que Él ha alcanzado a través de su Hijo, la cual es la obra máxima que nosotros podemos ver en toda la creación. Y cuando digo toda la creación, lo digo de la perspectiva que nosotros nacemos en pecado, somos regenerados. Entonces ahora somos hechos nuevos. Y eso es, yo digo, que lo más hermoso que nosotros podemos ver. La Biblia dice que todas las otras cosas en la creación van a ser destruidas para ser recreadas, con excepción del hombre. El Señor comienza y lo hace desde adentro para afuera. Así que por eso en Efesios, estos versos de 7 al 10, vamos a ver estos aspectos. Ahora entremos entonces a lo que sería nuestro primer encabezado. La redención es solo por la sangre ¿de quién? De Cristo. Mire con su Biblia abierta conmigo, versículo 7, y dice, en Él tenemos redención mediante ¿su qué? Su sangre. La semana pasada, no sé si se acuerda, que estamos hablando de cómo Pablo comienza rindiendo alabanza, ¿verdad? Habíamos visto al principio en la introducción que él da, después habíamos visto los versículos 3 al 6, y se acuerda que decía bendito. Y compartía con usted que esa palabra bendito, la palabra original es una muy similar a la nuestra, que es el elogiar, o desear bendición o alabar. Entonces, menciono esto porque la semana pasada comenzamos entendiendo que nuestra elección y adopción fue una decretada por el Padre y ejecutada por el Hijo. Entonces ahí tenemos una razón para adorar y alabar. Entonces ahora vemos otra, que es el segundo aspecto por la cual nosotros alabamos a Dios. Es porque tenemos redención y el perdón por medio de Cristo. Esto es crucial. Dice, hermano, pero es tan sencillo, pero es tan esencial repetírselo. Que nosotros lo escuchemos. Porque es muy probable que desde el lunes pasado, cuando comenzó su vida y tuvimos el tiempo de grupos pequeños los miércoles y después del jueves hasta ahora, usted tal vez ha pasado tantas cosas que puede ser que usted llegó esta mañana y aquí se sentó y ha cantado y usted todavía no se ha acordado, no ha podido calibrar su mente en pensar de que yo estoy aquí porque Jesucristo es el Señor, mi Salvador, el cual pagó por mis pecados. Amén. Y meramente a veces sencillamente llegamos porque eso es lo que hacemos el domingo. Y gloria a Dios que esto es lo que hacemos el domingo, pero eso no es la razón por la cual venimos. Ahora, este verso que tenemos delante nuestro, versículo 7, quisiera hacer algunas observaciones que nos van a ayudar. Número 1, note que el origen de la redención es exclusivamente Cristo y nadie más. En Él tenemos redención mediante su sangre. Note también que el medio de la redención es exclusivamente la sangre de Cristo. Esto es lo que el texto nos está diciendo. En otras palabras, nosotros vemos que el medio de la redención, la forma que Dios el Padre ha decretado, es por la obra de Cristo. Su sangre vertida es la que pagó. Vemos también que el propósito de la redención es exclusivamente el perdón de pecados. Mira lo que dice ahí, el perdón de nuestros pecados según sus riquezas de su gracia. Y vamos a entrar en eso en breve. Pero note que cuando hablamos de esta idea de redención, que es el enfoque de lo que estamos viendo, aunque voy a desempacar un poco y pensé que era necesario ver esta idea de en Él, porque muchas veces no estamos claros, vemos la redención, oh gloria es la redención. Esto es lo que Cristo ha alcanzado, pero perdemos de vista que lo que Cristo alcanzó es para que nosotros pudiéramos estar en Él. Entonces la pregunta, viendo obviamente este concepto de que nosotros tenemos redención, pero me da gracia porque cuando vemos el texto, note que el énfasis al principio del verso es ¿qué? En Él. El énfasis es en Él. Es en Él que tenemos la redención, pero ¿por qué entonces Pablo está enfocándose y no solamente comienza diciendo tenemos redención mediante su sangre? Parece que está comunicando lo mismo.
Entonces, ¿por qué Pablo usa esta expresión en él? El apóstol Pablo frecuentemente está usando esta expresión en él, en sus escritos, en sus cartas, incluyendo el libro de Efesios, que es el que estamos estudiando, para enfatizar el concepto de los creyentes que están unidos con Cristo y las riquezas, las ricas bendiciones espirituales que son el resultado de nuestra unión. Y este concepto está profundamente arraigado a la teología de Pablo y es respaldado por varias referencias bíblicas. Esto no solamente aparece una vez, dos veces, varias veces. Y quisiera compartir estas para ayudarnos a recordar que nosotros adoramos a Dios por estas dos razones que habíamos visto. Recuerden, nuestra elección y adopción. Pero también estamos adorando porque tenemos redención por medio de Cristo Jesús. Él virtió su sangre. Pero entonces ahora quiero que veamos, cuando hablamos de esta idea de en Él, ¿por qué Pablo está usando esta expresión en Él? Tenemos algunos aspectos. Número 1, unión con Cristo mediante la fe. Efesios 1, versículo 13, dice, en Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces Pablo, cuando está diciendo en Él, para significar que mediante la fe en Jesucristo los creyentes están unidos espiritualmente con Él. Y esta unión tiene profundas implicaciones para su identidad y su participación en la obra de la salvación de Cristo. Ese es un aspecto. Otro es la identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 6:5 nos recuerda, Pablo dice, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su redención. ¿Por qué? Porque estamos en Él. Yo creo que esto es muy importante recordar, recalcar, señalar. Nosotros, si tenemos valor alguno, es porque estamos en Él. Amén. Número 3, recibir bendiciones espirituales. La semana pasada vimos este verso que voy a citar, es Efesios 1:3. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces Pablo enfatiza a los creyentes que reciben toda bendición espiritual. ¿En qué? En Cristo. En Cristo. Esta frase destaca que todas las bendiciones están disponibles para los creyentes debido a nuestra unión en Cristo. Número 4, unidad y reconciliación. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 14, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Entonces, en Cristo, en Él, significa la unidad y reconciliación de los creyentes, tanto judíos como gentiles. Son acercados a Dios y unos a otros a través de su identidad compartida en Cristo, en Él. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, en resumen, esta expresión de en Él, que Pablo está usando varias veces, él está enfatizando la profunda verdad teológica de que los creyentes estamos unidos espiritualmente con Cristo mediante la fe. Y esta unión tiene importantes implicaciones para su identidad, su participación en la obra redentora de Cristo y la abundancia de bendiciones espirituales que reciben como resultado. Así que esta expresión no es pequeñita, pero tiene unas implicaciones grandísimas. Entonces, pero mientras continuamos, podemos entonces hacer otra pregunta para mejor entender lo que estamos viendo. ¿Qué significa entonces, si volvemos a esta palabra que ya la vimos, pero vamos a verla más en detalle, este concepto de redención, de la forma que Pablo lo está usando? Y particularmente en este versículo que estamos nosotros viendo, el apóstol Pablo resalta el concepto de la redención a través de la sangre de Cristo. Esta palabra en su lenguaje original, que no la voy a pronunciar porque no tiene nada que ver, usted no la va a recordar, es interesante porque la imagen que está dando con esta palabra es una liberación. Es un rescate mediante la sangre de Cristo como pago. Usted habla de redimir. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar algo
por ejemplo, para la temporada de Navidad que apenas ya pasó, usted va y pone algo en layaway. No sé si eso existe todavía, pero en mi tiempo, yo no soy viejo, yo soy joven, usted me está cara, yo soy jovencito. Usted iba y usted decía, bueno, si el artículo o el objeto vale $50, yo podía entonces con $5 separar. Pero esos $5 se supone que nos lleve a nosotros poder acumular, ¿verdad? Los chavitos prietos, el dólar por aquí y por allá, para poder, al fin y al cabo, ¿qué? Redimir. Entonces, yo tengo que tener el pago suficiente. Y la redención, estamos hablando de que ese pago en su totalidad es lo que está hablando Pablo cuando dice redención, de redimir. Nosotros fuimos redimidos y el costo de esa redención es la sangre de Cristo. Amén. Estamos hablando de nada leve. Estamos hablando de algo magistral, de algo... mire, entienda algo. Estamos hablando del valor del Dios hombre cuando Él vierte su sangre. Usted se acuerda que en otra ocasión, mientras estudiamos Primera de Juan, hablamos que nuestra religión, vamos a usar ese término, es una religión muy sangrienta. ¿Por qué? Porque sin esa sangre no hay nada. Y esa idea es una que nosotros habíamos visto y hemos visto en el Antiguo Testamento. Entonces, esta palabra redención nos hace entender que los creyentes, usted y yo, somos liberados de la esclavitud del pecado y del castigo de sus transgresiones mediante la sangre de Cristo. Imagínese que está en un país extranjero y perdió su pasaporte. Usted sabe, si le ha pasado, eso es horrible. Si tu pasaporte te encuentra en una situación muy difícil, obviamente no puedes regresar a casa, no puedes acceder a los beneficios y derechos que vienen con tu ciudadanía. Entonces, en este escenario hay ciertas cosas que creo que hay que mencionar. Número uno, tú representas la humanidad. Así como has perdido tu camino en un país extranjero, la humanidad ha perdido su camino en el pecado y está separada de Dios. Número dos, el pasaporte perdido representa la relación con Dios. Tu pasaporte simboliza tu ciudadanía, tus privilegios que vienen con ella en un sentido espiritual. Nuestra relación con Dios se rompió debido al pecado y perdimos el acceso a sus bendiciones y su presencia. El proceso de redención. Ahora, imagina que alguien interviene, paga todas las tarifas necesarias y maneja todos los trámites legales para conseguirte un nuevo pasaporte. No solamente paga el precio, sino que también se encarga de todos los detalles por ti. Este alguien es Jesucristo. Él pagó el precio por nuestros pecados a través de su sacrificio en la cruz. El nuevo pasaporte es nuestra redención a través del sacrificio de Cristo y nuestra relación con Dios es restaurada. Somos redimidos o rescatados de las consecuencias de nuestros pecados, al igual que tú eres rescatado de quedarte varado en un país extranjero sin pasaporte. Acceso a los privilegios de la ciudadanía. Bueno, con tu nuevo pasaporte, ahora puedes regresar a casa, disfrutar de los beneficios de tu ciudadanía y tener la seguridad de tu identidad. De manera similar, a través de la redención en Cristo, hermanos, somos reconciliados con Dios. Tenemos acceso a las bendiciones y recuperamos nuestra identidad como sus hijos. Amén. Eso es una realidad y por eso es que cuando estamos viendo lo que Pablo está comunicando, creo que es muy importante nosotros enfatizar en eso. Si nosotros entonces tenemos algo en Él por la forma que Él ha alcanzado eso, esa redención, el precio, el intercambio, el costo. Una de las cosas hermosas de la sangre de Cristo es que aunque vemos que hay una inflación en el aspecto monetario, nunca afecta la sangre de Cristo. Mientras más malo el mundo se pone, es como el oro. Más valor tiene. Aunque en realidad esa expresión no es correcta. Porque el valor de la sangre de Cristo es infinita y no es afectada por nada. Ella es su propia estándar.
Pero le hago la imagen para que pueda recordar de lo que estamos hablando. Es por eso que usted, amigo y hermano, necesita. Usted necesita entender que, amigo, visita, Dios te está llamando de que el Padre, hay bendiciones que vimos ya la semana pasada que el Padre nos dio, pero esta semana estamos viendo las bendiciones que tenemos en el Hijo. Y el Padre entonces puso ciertos movimientos, ciertos trámites que estamos viendo en esta verdad, ilustración del pasaporte, para que tú puedas tener, para que tú puedas ser salvo, para que tú puedas tener la identidad correcta. Todos nosotros vemos casos donde la persona pierde su identidad. ¿Qué pasa cuando usted pierde la identidad? Le quitan el dinero, le pueden quitar el título de la casa, abren tarjetas de crédito. Hermano, desde que usted nació, como usted no tiene una claridad de quién de verdad usted pudiese ser, a menos si no fuera por la obra de Dios a través del Evangelio. Por eso es que la gente sigue viviendo una vida miserable. Entienda bien lo que no estoy diciendo. El Evangelio no es que le hace la vida. Yo diría que la calidad de la vida es hermosa porque estamos en Cristo. Aunque puede ser que va a tener más acusaciones, más enemigos, más problemas, más bochinches. ¿Por qué? Porque una persona que vive justa le cae mal a todo el mundo que es injusto. Si no fuera el caso, no hubieran crucificado a nuestro Señor. Así que el Señor, hermano, nos ayude mientras pensamos de lo que nosotros tenemos en Él, esa redención. Entienda que la redención, el propósito es no solamente de sacarnos del mercado, del pecado, sino de meternos en Cristo, tener una unión mística con Cristo. Esa es la meta. Pero entonces ahora quiero que veamos las riquezas de la gracia de Dios. Y con el mismo verso pasamos a nuestro segundo encabezado. Y mire, vamos a leer de nuevo. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de ¿quién? De su gracia. Note que el origen de la redención, como voy a repetirlo de nuevo, el origen de esta redención es exclusivamente Cristo y nadie más. El medio de la redención es exclusivamente la sangre de Cristo, es lo que dice el texto. Y entendemos que el propósito de esta redención es exclusivamente el perdón de pecados. Ahora, pudiéramos decir que el efecto de esta redención es unidad con Cristo. Ahora, ¿según qué es que tenemos perdón de pecados? ¿Según qué? Bueno, el verso nos está demostrando de que Pablo enfatiza que esta redención viene acompañada de las riquezas de su gracia. Es según las riquezas de su gracia. Este término en el lenguaje original es una palabra que denota la abundancia, la riqueza del favor inmerecido de Dios. Entienda que si es favor no se lo merece, si se lo merece, no es favor. Y Pablo está diciendo aquí que esto que nosotros tenemos, esta redención que tenemos por medio de su sangre en el perdón de nuestros pecados, es según, de acuerdo a las riquezas de su gloria. En otras palabras, nosotros los creyentes no solamente recibimos perdón, sino que también experimentamos el desbordamiento del amor y la bondad de Dios. Es sobreabundante, más grande de lo que piensas. Es que esa es la única forma, es que Dios es solamente así. Pero esto no es algo muy raro para nosotros, porque si usted es un padre, usted entiende eso con sus hijos. ¿Cuántas poca vergüenza a sus hijos no le han hecho a usted? No me la cuente ni me haga señales con los dedos, guarde la mano. Pero igualmente, usted ama a sus hijos y usted entiende el compromiso que usted tiene con sus hijos, porque son parte suya. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios el Padre que manda a su Hijo para que Él pudiera facilitar la redención para aquellos que Él había elegido? Recuerda, la semana pasada hablamos de la elección, predestinación. Todos los que el Padre eligió solamente pueden llegar a ser parte de la familia de Dios por la obra de Cristo, que nos estamos enfocando en el día de hoy. Y entendemos que solamente en Él que tenemos la redención, que tenemos perdón de pecados, pero entonces eso está de acuerdo a. Eso tiene como quien dice un estándar. Es de acuerdo a algo. Bueno,
de acuerdo a las riquezas de su gloria. Charles Spurgeon, hablando de este verso, dijo, esta cita quiere compartirla, y dice, observa cómo el apóstol insiste en que tenemos todo en Cristo. Dice una y otra vez, en Él, en Cristo, tenemos redención. Somos libres, ya no estamos bajo ataduras. ¿Cuál es el precio? A través de su sangre. La vida de Dios, la vida del Eterno derramada, ofrecida como sacrificio, ese es el precio de nuestra redención. Y observa cómo se habla de ello, de acuerdo a las riquezas de su gracia. No fue por algún mérito en nosotros, sino debido a la fuente desbordante de amor que hay en el corazón de Dios. Amén. Es de acuerdo a las riquezas de su gracia. Imagínate que has descubierto un antiguo y ornamentado cofre de tesoro escondido en lo más profundo de una cueva olvidada desde hace mucho tiempo. Eso lo pusieron allá, alguien lo estaba escondiendo de la gente mala, de los piratas, ¿verdad?, del Caribe. Al abrirlo te recibe una vista impresionante. El cofre rebosa de joyas radiantes, diamantes centellantes, monedas de oro exquisitas y artefactos raros y valiosos. Y cada elemento en el cofre representa un tesoro único e inmenso. Ahora, piensa en este cofre del tesoro como un símbolo de la gracia de Dios y los contenidos en él como las riquezas de su gracia mencionada en este verso. La gracia de Dios es una fuente inagotable de riquezas y bendiciones espirituales que los creyentes pueden acceder a través de su fe en Jesucristo. En otras palabras, si Dios, escuche bien, si Dios tuviera un banco, síganme la imaginación. Si Dios usted ha visto muchas de las películas, ¿verdad?, donde se meten a robar los bancos, que después en la serie de Mission Impossible, ¿verdad?, de todas las cosas locas, ¿verdad? Usted se acuerda. Pues ya tiene ese banco. Si Dios tuviera un banco de gracia, ese banco nunca tendría fin, ya que su misericordia es sumamente rica e inagotable. No hubiera suficientes ladrillos para encajonar ese edificio. Es infinita. Y gloria a Dios que es infinita. Porque el ritmo de vida que usted y yo a veces vivimos requiere que sea infinita. Es una realidad que nosotros necesitamos ser confrontados. Porque es muy fácil acudir a la gracia de Dios, pero muy fácilmente desvaloramos el valor de esa gracia, la cual es mostrado en la sangre, la cual nos da la redención. Es muy bonito acudir a la gracia de Dios, sí, pero cuando nosotros obviamente no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, es donde la gracia de Dios es revelada a través del Evangelio. Estamos pisoteando la sangre de aquel la cual nos dio la gracia que es mostrada en la redención. Hermano, que Dios nos ayude y nos guarde de no tener una actitud muy liberal, muy suelta, donde no hay respeto a estas riquezas. Sí, Dios las da libremente. Amén. Dios las da generosamente y no se cansa ni se va a cansar. Pero hay de nosotros si perdemos el respeto y el valor de la persona y la obra por la cual nosotros tenemos estas riquezas. Otra pregunta que pudiera hacer: ¿qué tan rico es tu Rey en misericordia? ¿Qué tan rico es tu Rey? Bueno, hay 3 versos que usted puede leerlo más tarde. Yo se los voy a leer de todas formas. Salmo 103, versículo 8, dice: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Pero no abuse de ella. Amigo, amiga, hiciste tus resoluciones para el nuevo año, pero Jesús no está en ninguna de esas listas. Dicen por ahí, ponte para tu número. No abuses de la misericordia de Dios. Romanos 5, 20, 21. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vemos de nuevo, qué tan rico es tu Rey en misericordia.
Efesios capítulo 2, versículo 7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Hermano, si usted está en Cristo, su Rey tiene infinitas riquezas de abundancia. Y en base a eso que nosotros nos levantamos y le adoramos. No porque tomamos de más su gracia, la cual es tan rica, sino que la realidad de su riqueza en esa gracia manifestada en Cristo quiebra el corazón nuevamente del creyente que entiende que lo que tengo es porque Dios me lo ha dado en Cristo, no porque jamás me lo voy a merecer. Eso te va a ayudar en tu día cuando el diablo venga a susurrar o tu carne o el mundo. Decirte, es que tú no vales nada, chica. Chica, si tú eres la misma persona. Pasa que le pusiste un poquito de Jesús encima. Polvito. No. No. El que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe cuál es el reto? El reto es que a veces nosotros no vemos muchas cosas nuevas en nuestra vida y pensamos que todavía no ha cambiado nada. Pero déjeme darle otra ilustración. Mire, cuando usted comience esta jornada, para aquellos, ¿verdad? Aquellos amigos míos que ya se pusieron para su número, para ser más saludables, ya se anotaron, ¿verdad? Cuando usted comienza la jornada de poner peso, le voy a dar un consejo. No se pare todos los días en la pesa. Se va a frustrar. Se va a frustrar. Mire, hay días donde usted casi no comió y hizo mucho ejercicio y aumentó de peso. Señor, reprenda al diablo. Usted sabe qué frustrante es eso. Y yo le metí, mire, yo sudé 4 camisas, 2 pantalones, 3 tenis. Yo la sudé. ¿Cómo es que yo sudé? Bueno, pero hay días que no hicimos las cosas muy bien. Y perdimos peso. Cosa más rara, ¿verdad? Mire, hago este recordatorio porque la obra de Cristo sí está pasando para el que está en Él. Pero enfóquese en Él, no en las formas que usted públicamente puede manifestar eso, aunque eso importa también, pues una nueva vida. Pero no espere de que ya, es que ya llevo 2 semanas, ya llevo 1 año, ya llevo 3 años. Hermano, yo todavía no he visto nada grande de Dios en su vida. Bueno, pues hablé con alguien más que no la ha visto un rato. Hermano, esa persona, ¿usted no le ha pasado eso? Que cuando usted se puso para, ¿verdad?, lo que quería hacer alguien más 3, 4 meses después, mira, Edgar, wow, Edgar, mira, tú estás perdiendo peso, Edgar, ¿verdad? Y usted se siente bien, mira, pues, algo pasó. Todo el mundo no me dice nada, me ven todos los días. Pues, ¿qué es que te ven todos los días? A veces el proceso de incrementación de algo bueno no se ve como alguien que no lo ha visto en su proceso. Y lo que nosotros, hermanos, tenemos en Cristo toma tiempo. El proceso de la santificación es de aquí hasta cuando usted muera. Y cuando usted muera no significa que llegó a ser exactamente como Cristo. Sencillamente nos está diciendo que hay una transición de este tiempo literal cronológico a uno eternal. Y el que pasa por ese arco, igual que Cristo. Pero no significa que cuando usted murió llegó a ser lo que usted quería. No, es progresivo. Y eso debemos nosotros recordar. Entonces veamos nuestro tercer encabezado, el plan de unidad de Dios. Veremos entonces versículo 8 al 10, que ha hecho abundar, dice Pablo, para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Veamos entonces rápidamente este verso. Algunas observaciones es que la abundancia de la gracia, Él la ha hecho abundar, particularmente en 2 categorías, sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. Y la altura de la sabiduría de Dios es claramente mostrada en la forma que Dios hace que la misma sabiduría abunde en nuestras vidas. Si Dios no es rico en algo, ese algo jamás se podría abundar. Si Dios no es rico en sabiduría, si Dios no es rico en discernimiento, entonces,
¿Qué va a dar Dios? No tiene. Pero como Él es rico, riquísimo, Él puede dar y nunca se le acaba. Entonces, en otras palabras, podemos ver la abundancia de las riquezas de Dios en la forma que Él nos capacita para ejercer sabiduría y entendimiento al mismo tiempo que conocemos más su palabra. Ese es el resultado de estar en su palabra, de abundar en la mente de Cristo. La mente de Cristo está en la Escritura. Mientras más conocemos de la palabra de Dios, más riquezas se nos son otorgadas a aquellos que estamos en Cristo, porque vemos un incremento progresivo espiritual. ¿Para qué estar en ella? Romanos 11:33, hablando de esta profundidad. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Mire la palabra que está usando Pablo. Una profundidad. Supuestamente, no puedo burlarme, pero supuestamente el mundo está más enfocado en ver más allá de las galaxias y las estrellas y ni siquiera hemos llegado al final del océano. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo está diciendo profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Voy a investigar más tarde en Google lugares más profundos del océano. Mucho más profundos son las riquezas de Dios. El lenguaje que está usando Pablo es fascinante. Dice que la riqueza y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Y después dice cuán insondables son sus juicios, inescrutables. Usted no puede entender los caminos de Dios. Mire, Dios es el Dios que es desconocido, pero conocido en su revelación que Él da. Hay aspectos de Dios que usted y yo nunca vamos a conocer ni vamos a entender. Pero lo que Dios sí nos dio en su revelación especial lo vamos a entender. Y gloria a Dios por eso. Pero lo otro demás, estamos viendo esta idea de que esta abundancia de sabiduría y discernimiento, de conocimiento, es lo que Dios nos está ofreciendo. Entonces, por eso es importante que está diciendo Pablo, versículo 8, ¿qué ha hecho abundar? ¿Quién ha hecho abundar? Dios, el Padre a través del Hijo, que ha hecho abundar ¿para quién? O sea, que tiene una persona que es para un grupo de personas, con nosotros. No es para todo el mundo. No es para todo el mundo. No se lo crea. No se deje coger de lo que no es. Lo que dicen, no, es que todo es igual. Todos son diferentes caminos que llegan al tope de la montaña. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Qué más vemos entonces? En toda sabiduría y discernimiento. Versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso, volvemos a esa expresión, en Cristo. Este es el ritmo de la música de Pablo en esta epístola. En Él, en Cristo, en Él, en Cristo. Si fuera un trencito, le diremos chuchu, en Él, en Cristo, en Él, en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Usted lo que tiene en esta serie que estamos viendo, estas partes, tus posesiones en Cristo, no fuera de Cristo. Pero vemos entonces también, este versículo 9, con su Biblia abierta, vemos entonces nosotros, este verso tengo que leerlo también. Bueno, vamos a leerlo en breve, pero primero mire el versículo 9 con su Biblia abierta. La voluntad de Dios es mostrada en la revelación especial. Mira lo que dice el versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Entonces, Dios es la causa de todo efecto eternal. Por eso es que Dios da a conocer. Usted no conoce nada que Dios no dio a conocer. Por eso es que en la ciencia no se crea, la ciencia se descubre. Pueden crearse cosas, pero no es que usted, vamos a crear una nueva ciencia, una nueva física. No, la física ya existe. Ha existido por años. Hay aspectos que nosotros descubrimos mientras indagamos en aquellas cosas que ya Dios ha creado.
Y en este aspecto, Dios se place de que su creación esté entendiendo lo que otros en otro tiempo no entendieron. Hay cosas que nosotros entendemos por la revelación progresiva que otros no entendieron. Que entonces donde llegó este verso en Colosenses 1, 26, 27 dice, es decir, Pablo está diciendo, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese es el mismo misterio que vemos en versículo 9. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Continúa el versículo 27. Y a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Cuál es el misterio? Lo que Dios alcanzó en el Evangelio a través de Cristo. El misterio es lo que nosotros tenemos en Cristo. Lo que pasa es que cuando Pablo habla de esta idea de misterio, él le gusta usar este lenguaje. Uno, porque él está diciendo algo que nunca se entendió, hoy lo tenemos clarito. Algo que era un misterio que la gente, bendito los santos, los patriarcas del Antiguo Testamento, se rascaban las cabezas, no entendía. ¿Cómo vamos a entender esto y esto? ¿Cómo cuadra esto con el otro? Pero cuando Cristo llegó, aquel misterio desapareció. Porque entendemos de que Cristo es la imagen de Dios invisible. Y todo lo que no era claro ahora es totalmente clarísimo. Y por eso entendemos que ahora dice el misterio de su voluntad. La voluntad es de que este misterio, aquello que no se había claramente entendido en el antiguo, fuera revelado totalmente en el nuevo y que nosotros pudiéramos ser parte como Él se propuso en Cristo. Esto también muestra que esto es un aspecto trinitario. Todo lo que es salvífico es una obra de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Hemos escuchado el Padre elige, el Hijo redime, el Espíritu Santo preserva. Pero ¿por qué es importante entender que nos dio a conocer el misterio de su voluntad? Bueno, 3 puntos sencillos. Número 1, revelación del plan de Dios. Esta frase significa que Dios ha revelado su plan divino para la salvación y la unificación final de todas las cosas bajo Cristo, tanto judíos como gentiles. Esta fue una revelación revolucionaria que amplió el alcance de la promesa de Dios y redefinió la comunidad de fe para abarcar a todos los que creen en Cristo sin importar su origen étnico. Recuerden que nuestros amigos, ¿verdad?, judíos, eran personas que hasta cierto punto, no todos, pero eran bien racistas. Si usted no es judío, usted no vale nada. Nosotros somos de Abraham. Papito, perdóname, hello. O sea, nosotros tenemos un linaje. Entonces, cuando entonces Dios comienza a esparcir el Evangelio y tenemos otros hermanos que no son judíos, esto es un aspecto revolucionario. ¿Por qué? Porque Dios, vemos que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios coge a través de Hechos 2 y esparce, explota, nace la iglesia, comienza a coger fuego, está lo que es la persecución para que más rápido se pueda esparcer el Evangelio. Entonces ahora tenemos personas que no son judíos, que Dios los añade y los salva para su gloria. Usted no es judío, no me mirará. Si no fuera por la gracia, usted no es salvo. Usted no cabe. La puerta no es suficientemente grande para que usted se meta con sus idiosincrasias y su trasfondo cubano, puertorriqueño, venezolano, que usted es que usted tenía que ser de este grupo. Y si no era de este grupo, usted podía acercarse al grupo, pero nunca jamás era parte de la identidad del grupo. Pero en Cristo, usted tiene una identidad que es única, dada por Dios. Segundo, inclusión de los gentiles en la salvación. El misterio incluye la doctrina crucial de que la salvación a través de Jesús se ofrece a todas las personas, tanto judíos como gentiles. Y esta fue una revelación revolucionaria que amplió ¿qué? Alcance de la promesa de Dios y redefinió la comunidad de fe para abarcar a todos. 3, orientación para vivir. Al darnos a conocer su voluntad, nuestro Dios proporciona a los creyentes un marco para entender su carácter y el papel de Cristo. Nosotros no entendemos quién es Dios, cómo es Dios, de qué forma funciona, si Dios obviamente no lo revela.
Esta comprensión es crucial para guiar decisiones éticas y morales, formar la conducta personal e influir en una vida de la comunidad cristiana. Entonces volvemos ahora, vimos 8, 9, vamos entonces al 10. Sigue Pablo escribiendo, con miras a una buena administración, el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 10. Tengo unas observaciones, entonces concluimos. Número 1, vemos en este texto una unificación de todas las cosas en Cristo. Lo dice claro. Destaca el plan definitivo de Dios de unir todo, tanto lo que está en el cielo como en la tierra, bajo la autoridad de Cristo. Y el plan de Dios se revela en su economía. Uso la palabra economía, esa es la palabra que está en el original y esa palabra usted la conoce como administración. En otras palabras, la forma que Dios revela su administración, cómo Él corre las cosas, su voluntad. Obviamente no la ha dado en la palabra suya. Colosenses 1, 16 a 17. Mire lo que dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Paréntesis. Por eso es que Jesucristo no fue creado. Porque entonces tenemos un problema de lógica con este texto. Y la lógica nos dice que si algo es creado, entonces no pudo ser creado por Él y para Él. Para aquellos que dicen, ¿verdad?, que Jesús fue creado, eso son para otras, ¿verdad?, otras herejías por ahí, pero hago el punto para que lo entienda. Cristo fue la agente de la creación, Cristo no fue creado. Amén. Versículo 17. Y Él antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Si usted está vivo es porque Dios le da la gana que usted esté vivo. Le gusta o no el presidente que está en la Casa Blanca, el que lo tiene allá, es Dios. Y eso no debe de afectar su santidad. Eso no debe de afectar la forma que usted vive su vida. Puede ser que nos afecte financieramente y otras cositas, ¿verdad? Pero eso no afecta lo que yo tengo en Cristo. La bolsa de valores no es la bolsa de la riqueza que tengo en Cristo. Es con permiso. Eso no tiene nada que ver. Este pasaje enfatiza el papel central de Cristo en la creación y la providencia, alineándose con el tema de unificación en lo que estamos viendo en Efesios. Segundo aspecto, cumplimiento del plan de Dios en la plenitud del tiempo. Esta frase, para llevar a cabo cuando se cumpliera el tiempo, indica que el plan de Dios tiene un momento específico, escucha bien, y culminará en el momento adecuado. En otras palabras, todo comienza a tiempo y todo termina a tiempo, y ese tiempo lo decreta Dios y lo controla Dios. Gálatas 4, versículo, perdón, no lo tengo aquí, pero se lo leo. Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de ¿qué? El punto que quiero hacer aquí es que esto muestra que el plan de Dios sigue un calendario divino. Él determina todas las cosas. Permítame recordarle, Él determinó cuándo usted iba a nacer y ya Dios determinó cuándo usted va a morir. Pregunta, si eso es verdad, ¿por qué es que nosotros nos ahogamos en tanta ansiedad en cosas que nosotros no controlamos? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque nosotros, aunque queremos ser responsables, hay una expresión en inglés que fue un poco jocosa, y dice control freaks. Gente loca de control, que quiere controlar todo. Mire, hermano, yo entiendo. Pero hay cosas que usted jamás va a poder controlar. Y debemos de confiar en el cumplimiento de Dios en la plenitud de su tiempo. Porque solamente hay esperanza. Vemos entonces lo que sería el tercero, que es Cristo como el centro del plan de Dios. El versículo 10 nos está mostrando que coloca a Cristo en el centro del plan redentor de Dios, enfatizando su preeminencia en el trato de Dios tanto como en el cielo como en la tierra. Entonces llegamos a Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble ¿cuántas rodillas? Toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, versículo 11, y en toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Este pasaje obviamente destaca la exaltación del rol central de Cristo en el plan de Dios que abarca toda la creación. Punto y aparte, ¿por qué Cristo es el que va a desatar juicio en esta tierra? Porque Él fue el agente de la creación. El que la hizo, la va a juzgar. Usted es producto de la obra de Dios, por la cual usted va a ser juzgado por Dios. Amigo, amiga, corre a Cristo. Acurre al Evangelio. Dios te está llamando para que tengas las posesiones tuyas en Cristo. Tal vez no tenga casi nada en el banco, pero puedes tenerlo todo en Cristo. Amén. Puedes tener salvación, perdón de pecados pasados, presentes y futuros. Puedes retener tu sanidad mental. Amén. La gente que se vuelve loca porque están mal, no tienen esperanza. Están desahuciados y no médicamente. Es que no ven esperanza para el mañana porque no tienen una razón para tener esperanza. Pero como hemos dicho muchas veces, usted tal vez no tiene nada, pero si tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de recordar. Tenemos entonces con algunas preguntas de aplicar. Número 1, durante estos tiempos de incertidumbre, si ves que Dios controla todas las cosas, vuelvo a la pregunta, ¿por qué te dejas llevar al punto de ansiedad o preocupación? Hermano, no haga eso. Hermano, que usted no entiende que el trabajo... Sí, mire, yo entiendo, créame que yo entiendo. Yo hablo con muchos de ustedes todo el rato. Yo entiendo lo que está pasando, las tensiones financieras, los problemas que hay. Pero nada de eso limita las riquezas del banco de nuestro Rey. Hermano, pero es que tengo que hacerlo ahora. Créame, Dios, Jesucristo, hombre, la cual no estaba de acuerdo con el sistema político de ese tiempo, con el César, que lo llamaban Dios. Recuerde eso. Pero sí estaba de acuerdo que cuando era el tiempo de hacer las planillas, él le decía a Pedro, hay un pez allá, coge el pez, saca una modera, paga los taxes tuyos y paga los míos. O sea, usted cumplir con sus deberes que no vayan a negar lo que la palabra de Dios establece no es pecado. Al contrario, afirmamos aquello que Dios ha establecido. Hermano, usted está diciendo que estas personas que están, ¿verdad?, en poder son puestas por Dios. Sí, están puestas por Dios. Como una demostración, dicho sea de paso, de juicio hacia nosotros como una nación, la cual sigue, no nosotros, pero somos parte del mundo, ¿verdad?, como nación. Siguen matando, abortando, sexualizando. ¿Usted cree que eso no tiene consecuencias, hermano? ¿Usted cree que nosotros vivimos una burbujita de los cristianos reformados solamente? No. Esos son los efectos del pecado y nosotros también tenemos que orar por esas personas, como decía Pablo a Timoteo. Tenemos entonces recordar, pero hermano, no se vaya a preocupar, ponga su confianza en el Señor, trabaje. Hay gente que no le gusta trabajar. Yo no creo que no hay nadie aquí, pero si hay alguien, arrepiéntase. Trabaje duro. No se coma el reloj. No sea pillo. No robe. Después no se queje que la cosa es la piña está agria. No, es que usted se lo está buscando. Dios es fiel para bendecir nuestras manos, hermano, pero haga las cosas bien. ¿Cuántas veces te ha fallado Dios? Hermano, ¿cuántas veces te ha fallado Dios que tú estás tan preocupado que no tienes problemas confiando en Él? Dame la lista, quisiera verla. Dámela. Todas las veces que Él te ha fallado. Hazme un creedor, convénceme. Dame la razón por la cual yo debo de añadirme al grupo tuyo. De por qué no debo de confiar en Dios. Quiero que también entiendas esta última parte. Mientras continuamos esta serie de sermones en Efesios, quiero que pongas atención cuidadosamente para que veas poco a poco cuáles son tus posesiones en Cristo. Tenemos lo que el Padre nos ha dado. Esta semana vemos lo que el Hijo nos ha dado. Y vamos a continuar viendo cómo es que el Señor nos sigue bendiciendo. Pero si usted, escuche, si usted viene aquí, se sienta y, ¿verdad?, y está orando, ¿verdad?, mientras yo predico, meditando en el Señor. No medite mucho, con un papel y póngase a apuntar. Haga la conexión.
El poder de la palabra solamente funciona cuando usted va a interactuar con ella intelectualmente. No es un ejercicio mental, pero usted tiene que entender algo para creer algo. Usted no puede creer algo que usted no entiende. Y a eso excluimos cosas como la Trinidad. Creemos que hay un doctrino que no entendemos, pero entendemos que eso es lo que estoy aludiendo yo. Haga la conexión. Dios quiere que nosotros podamos entender nuestras posesiones en Cristo. ¿Por qué? Porque por eso las adquirió a través de Él. Si usted vive su vida no entendiendo esto, usted está perdiendo muchas cosas que no debe perder. Si yo le dijera a alguien, mira, ¿por qué tú caminas como si fueras un pelado si tú eres un rico? No, es que muchacho, tú no ves dónde yo vivo, tú no sabes quién son mis padres. Pero yo fuera a mostrarle a usted y comprobarle que usted es un hijo de un hombre rico. Eso cambiaría su actitud. Puede ser que si no es cristiano la vaya a afectar de una forma negativa. Se convierta en un tirante. Pero cuando usted entiende que usted es un hijo de un rey y usted tiene posesiones en Cristo, eso no te hace orgulloso. Eso te hace humilde, generoso, paciente, misericordioso. Porque recuerdas que llegaste a ser un hijo de un rey no porque te lo ganaste, sino porque Él lo decidió. Y aunque hoy en día a veces peleas en contra de su voluntad, tú jamás podrás desvanecer la realidad de que eres su hijo o su hija. Y ese es el recordatorio del Evangelio por la cual nosotros siempre apuntamos hacia la cruz. Lo que tenemos es por gracia. Por gracia lo vamos a continuar teniendo. Y esperamos que por gracia otros lo vengan a tener también. Así que terminamos de nuevo entendiendo el llamado, acepta la redención a través de la sangre de Cristo, vive en unidad como reflejo del plan de Dios y responde con alabanza por las riquezas de su gracia y la obra de redención. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque entendemos que por ella tenemos un llamado, Señor, a recordar que nuestra redención es el resultado de la sangre vertida de Cristo. Y ayúdanos, Señor, a poder vivir en unidad, dando reflejo a tu plan escatológico al fin del tiempo, que tú vas a unir todas las cosas, no solamente todas las cosas, toda la gente. Ayúdanos a desarrollar ese amor los unos por los otros. Por aquellos que tal vez, Señor, no están en nuestro círculo reformado, que a veces nos ponen un poquito muy élite. Señor, vamos a amar a aquellos que también no saben todo lo que sabemos, pero sí conocen a Cristo y la sangre de Él los cubre a ellos. Padre, ayúdanos también a siempre responder con alabanza en base a las riquezas que tenemos por tu gracia, la cual ha manifestado hacia nosotros una redención hermosa. Gracias, Padre, por todo esto. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.